Iniciamos transmisión. Hola, hola, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Protección Preventiva, Capitán Refugio Murillo Varela. Iniciamos esta semana con un temazo. Algo que todos nacemos con él. Es algo innato. Recordemos que hay dos tipos de conocimiento, el nato y el aprendido. El nato es el que todos traemos por naturaleza. El aprendido es el que vamos adquiriendo en la vida. Hoy, algo que todos traemos de manera nata, nacemos con él, pero se desarrolla de una u otra manera en algunas personas con más intensidad, de hecho causándoles estragos en su salud, a grado tal que pueden incluso padecer del corazón por sus miedos. Pueden llegar a un hospital por exceso de temores. Vamos a ver qué tipos de temores tiene el ser humano. Bienvenidas, bienvenidos todos ustedes a Protección Preventiva, Capitán Refugio Murillo Varela. Iniciamos con este tema. Tus miedos. Hoy, 21 de agosto, siendo las 5 p.m. del año 2023, damos este tema. Teléfonos de oficina 2291 69 70 11 y el 2295 38 33 18. Transmitimos en este momento vía Zoom. Quien desee ingresar, les mandamos el link que es el 738-311-8151. El código de acceso para que les abra, les dé apertura al programa e ingresen al momento, el número 1, y de inmediato los canalizará a Protección Preventiva. Transmitimos de igual manera vía Facebook Live en este momento, preguntas y respuestas. Voy a dejar la información para que quien desee leerla, quien quiera documentarse, aquí la vamos a encontrar. Además, estamos en YouTube como Protección Preventiva. Nuestro escudo, ya lo conocen, un escudo dorado con una pistola, unas esposas, un PR-24. Ahí se encuentran todos los programas, talleres, capacitaciones que Protección Preventiva ha dado. Estamos en verde, en ascenso, en una postura excelente, así queremos continuar y vamos a seguir. Iniciamos. Tus miedos, los miedos del ser humano. Bueno, el miedo, ¿qué es? ¿Y por qué por qué es una emoción que nos puede de alguna manera proteger? ¿Por qué esta emoción de alguna manera nos hace reaccionar de manera defensiva y huir de algún cierto peligro? Bueno, el miedo no es más que un sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que va a suceder algo malo. Se trata de la angustia ante un peligro, y que eso es muy importante. Además, esto puede ser real o lo imaginemos, puede ser imaginario. Entonces, no es más que un sentimiento que genera algún tipo de desconfianza y que impulsa a protegernos de alguna manera, porque creemos que va a suceder algo negativo, algo fuerte o feo en nuestra contra. Puede ser real o imaginario. Cuando somos pequeños, les voy a dar las cifras y porcentajes de cuando somos pequeños, a qué grado de temor llegamos y qué niños son los que más tienen este sentimiento de temor, de miedo. ¿Qué imaginamos cuando somos niños y que tenemos las luces de nuestra recámara apagadas? ¿Qué imaginamos? ¿Qué sentimiento de temor tan fuerte nos puede dar que los padres dejen al niño solo en la casa y ellos se vayan? ¿Qué miedo puede sentir un niño cuando del seno familiar pasa a una escuela y lo dejan con
personas y niños que no conocen, lejos de su familia. Continuamos. Hay un miedo psicológico o el miedo es psicológico. El miedo no es más que una alarma mental para proteger la integridad de cada uno de nosotros. El miedo es una emoción natural que se caracteriza por experimentar una sensación desagradable e intensa ante la presencia o percepción de algún peligro. Esto puede ser real o imaginario. Una de las pocas emociones básicas que nosotros humanos compartimos con muchos animales. El miedo. Emociones básicas que compartimos. Vamos a dar algunos ejemplos sobre los tipos de miedo que tenemos los seres humanos. La palabra miedo también se encuentra presente en frases coloquiales para dar a entender que algo está muy bien o de lo que es intenso o muy acentuado. Por ejemplo, en la fiesta de anoche nos la pasamos de miedo. Tu papá anoche estaba enojado pero que daba miedo. Los sinónimos de fobia son aversión, manía, temor, horror, asco, etc. Sinónimos: fobia, miedo, terror. ¿Cuál es uno de los más grandes miedos que tiene el ser humano? Posiblemente uno de los más conocidos en todos es el miedo al fracaso. Pero muchas veces este esconde al más grande de todos, el miedo a la grandeza, o miedo que tienen muchísimos individuos y que se disfrazan con ese miedo al fracaso aparente. Ese sería uno de los peores miedos en el ser humano, el miedo a fracasar. Uno de los conocidos y que todos tenemos es el miedo al fracaso. Y bueno, cuando pasamos de la niñez a la adolescencia, los miedos se acentúan de una u otra manera o se van desechando. En la adolescencia, ¿cuáles serían los miedos más comunes? Bueno, el romper de la niñez a la adolescencia indica que tendremos que volvernos más sociales, tenemos que participar en eventos, ya con nuestros amigos que ya son de otro nivel escolar. Uno de los miedos que tiene el adolescente sería el no ser aceptado en determinado grupo. La adolescencia se caracteriza por ser una etapa en la que el joven busca respuestas que le ayuden a descubrirse a sí mismo, interactuar con otros, ser aceptado. Vean, en el adolescente, miedo al despertar o conocer el amor. La adolescencia es la etapa en la que puede aparecer este sentimiento hermoso llamado amor. Bueno, se da desde pequeños, desde niños, hacia nuestros padres,
Pero ya en la etapa de adolescencia ya cambiamos ese tipo de amor fraternal, maternal, paternal, por un amor hacia una pareja que nos atrae por su físico, por su tono de piel, por su pelo, por su forma de hablar, etc. Uno de los miedos más grandes en el ser humano es ese, el miedo al amor. Y como vimos que uno de los temores más grandes en el ser humano es el miedo al fracaso. Bueno, acá en la adolescencia no es más que miedo a lo que viene o lo que está por venir. Ese sería uno de los miedos de los adolescentes, miedos más comunes. ¿Y cuáles? Bueno, dijimos a un inicio de los tipos de miedos innatos y que son naturales, claro. Bueno, ¿cuáles serían los miedos naturales o miedos innatos que tiene todo ser humano? Y esto es que en lo que respecta al tipo de miedos que nos ocupa en este artículo, en esta información, el miedo innato se define como la sensación de temor que no nace de la experiencia, atención, no nace de lo que vivimos, no tenemos una experiencia y aprendemos de él. Miedo innato nacemos, bien, no nace de la experiencia, sino lo produce, y este producto de la herencia genética de nuestros antepasados. Siendo dicho, algo miedo inconsciente y común en la gran mayoría de los seres humanos. Siendo dicho miedo algo inconsciente y común en la gran mayoría de los humanos. Miedo innato. En lo que respecta al tipo de miedo que nos ocupa en esta información, el miedo innato se definiría como la sensación de temor que no nace, no lo experimentamos, no lo vamos conociendo con el paso del tiempo, nace, lo traemos, procede de la herencia genética de nuestros antepasados, siendo dicho miedo algo inconsciente y común en la gran mayoría de todos los humanos. Es innato, nacemos con él, no lo aprendemos. Hay miedo innato y miedo aprendido, como el conocimiento, como los actos reflejos. ¿Y cuáles son las respuestas? ¿O qué es lo que provoca el miedo? El miedo genera respuesta fisiológica, corporal y conductual en la persona que lo padece. Además hay aumento del ritmo cardíaco, sudoración y dilatación de las pupilas, así como la liberación de hormonas como cortisol y adrenalina. Esta segregada por los riñones mediante las cápsulas suprarrenales que irrigan todo el cuerpo y nos llegan a paralizar instantáneamente por el viaje. ¿Existen o hay medición en cuanto a los tipos de miedo? ¿Hay algún tipo de medida? Bueno, como cualquier otra emoción, el miedo suele manifestarse en 3 niveles o modos de respuesta. Uno es el cognitivo, otro el fisiológico e importante, el conductual. Ambos son diferentes.
Vamos a dar la respuesta de cada uno de ellos. ¿Dónde se alojan o dónde se guardan los miedos? Amígdala. La principal estructura cerebral implicada en las fobias es la amígdala. Esa estructura está asociada comúnmente a las emociones, pero sobre todo al miedo. En ella se establecen las conexiones entre el estímulo temido y el contexto que lo acompaña. La amígdala es la responsable, la principal estructura cerebral implicada en las fobias, miedos, en los terrores. Hablamos de los temores, de los miedos en la infancia. Bueno, el miedo es una emoción habitual durante la infancia. Cuando se es niño es cuando más miedos, cuando más temores se tienen. Esto aparece cuando el niño siente peligro durante una amenaza, sea real o imaginaria. Es un comportamiento normal y necesario para el desarrollo evolutivo, definitivamente. Y en la mayoría de los casos disminuye de forma natural a medida que vamos creciendo. Estos miedos, estas fobias van desapareciendo, las vamos dominando, las vamos controlando o definitivamente a medida que pasa el tiempo, a medida que crecemos, se van yendo de nosotros. Ellos con temor a que les apaguen la luz de la recámara, con temor a bajar, a poner los pies en la cama y con temor a poner los pies en el piso, por temores, miedos de que algo, reales o imaginarios, de que algo haya abajo de la cama y les puede tocar el pie, o los puede tomar de la mano, o de que les pueden espantar sombras imaginarias. Esos son los tipos de miedo cuando se es niño. Y con las historias de antes, que el viejo del costal, etc. Ha venido a pasar de moda. Ahora los niños ya no sienten miedo ante esas historietas. Por el contrario, les hace un tipo de gracia. Ahora, hay otros tipos de miedos en los menores. Esta generación alfa ya no se espanta con las historietas de antes. ¿Y cómo es cuando se tiene miedo? Como el cerebro se hiperactiva, se superactiva, o sea que se acelera la respiración, las pupilas y los bronquios se dilatan. Es cuando tenemos miedo. Aumenta la frecuencia cardíaca, la presión arterial y el flujo de glucosa a los músculos. Importante. Y para una mejor reacción, los órganos no vitales para la supervivencia bajan su actividad, como si fueran en cámara lenta, llamado bloqueado, engarrotado, pasmado. Si no sabemos reaccionar, adrenalizados, con miedo, pero cuando ya controlamos este miedo de estar adrenalizados, atemorizados, entra el control y se manifiesta por medio de noradrenalina. Tratamos de contrarrestar el ataque, el temor. Cuando ya lo vencimos, descubrimos que no era tan peligroso, no era tan real como pensábamos y podemos controlarlo porque entró la noradrenalina.
a todos los amigos, amigas, a las dos Chelis, Araceli Mata, Cheli Mata, Araceli Guevara, un abrazo, saludos, gracias por estar. Lía Domínguez, bienvenida. ¿Cómo superamos el miedo? Bueno, ¿cómo podríamos vivir sin miedo? El miedo es un mecanismo innato de defensa que se activa ante la percepción de un peligro y que puede ser de algo imaginario, atención, pero que provoca sensaciones intensas y desagradables. Lógico. El miedo es una emoción primaria que nos alerta de una posible amenaza y nos indica que debemos tomar alguna medida para protegernos. Psicóloga Anita, bienvenida. Saludos. Ana Olmos, psicóloga Anita Olmos. ¿Existe diferencia entre el miedo y la ansiedad? Sí, claro. La ansiedad se destaca por su carencia, por su cercanía, Pau. La ansiedad está bien asociada, muy cercana al miedo. Y se diferencia de este en que mientras el miedo es una perturbación cuya presencia se manifiesta ante estímulos presentes, la ansiedad se relaciona con la anticipación del peligro futuro, indefinible o imprevisible. La ansiedad es como pensar en algo que no ha sucedido y como si ya estuviera o fuese a pasar. Es la gran diferencia del miedo. La ansiedad está muy cerca al miedo. La diferencia es que el miedo es una perturbación cuya presencia se manifiesta por estímulos, por espanto, una agresión, etc. La ansiedad se relaciona con lo que pensamos acerca de dicho peligro, lo que estamos anticipando, eventos futuros, indefinibles, imprecisos, imaginarios. No ha pasado, pero ya lo estamos relacionando. Esa es la diferencia entre miedo y ansiedad. La ansiedad son eventos que no han sucedido, pero ya los imaginamos y los tenemos tan presentes como si fuesen a pasar ya. El miedo no. El miedo es reaccionar ante un evento imprevisto. ¿Qué parte del cuerpo se afecta con el miedo? Bueno, hablamos que ante un evento perturbador, el cuerpo se alenta, los bronquios se dilatan, el ritmo cardíaco se acelera, pero ahora bien, el miedo directamente va relacionado hacia los riñones. A nivel psicosomático, el miedo te paraliza y te bloquea la energía renal. Claro, cápsulas suprarrenales, de ahí se riega la adrenalina por todo el organismo cuando hay un evento de temor, de miedo. Esa emoción es negativa cuando se siente por situaciones de peligro imaginario. De forma prolongada afecta directamente a boca del estómago. Acelera el ritmo cardíaco, nos paraliza. Isamor, bienvenida, Isamor Morales. Dos tipos diferentes
de miedos. Bueno, respecto a la intensidad de los miedos o del miedo, se puede diferenciar o distinguir por varios niveles. El primero, que es el temor, y este es aquel que se origina porque existe una sospecha de que algo puede suceder o aparecer. El horror, más relacionado con la aversión que con el peligro dentro de los niveles de miedo intenso. También está el terror, pero en presente. Hablamos hace un momento sobre la ansiedad y el miedo. El miedo es la reacción ante un hecho, ante un evento. La ansiedad es imaginar algo que no se ha dado y ya creemos que lo tenemos presente, ya lo tenemos frente a él. Estamos imaginando, estamos generando fantasmas en nuestra mente por algo inexistente, algo que no se ha dado. Diferencia de ansiedad a miedo. Ahora bien, los tipos de miedo. El horror más relacionado con la aversión que con el peligro dentro de los niveles de miedo intenso. Es el terror muy presente en el miedo. No hay tipos de fobia, ¿verdad? Por ejemplo, la aracnofobia son personas que tienen terror, pánico a las arañas. No pueden tener cerca una porque hay reacciones alérgicas, problemas psicológicos, se llenan de ronchas, se les cierra la garganta, se desmayan una araña. Bueno, hay tipos de fobia diferentes. Aracnofobia, personas que tienen terror a la luz. Fotofobia, infinidad de fobias que tenemos ahora. Hemos desarrollado tantas y tantas a través de 2 generaciones a la fecha, que bueno, ahora ya todos fobia, terror, que debe ser tratado por especialistas en la salud mental. Es tecnología, es avance, época digitalizada, llena de fobias. Una de las fobias más fuertes que tiene el ser humano es la tanatofobia. Esta no es más que la ansiedad por la muerte. Así como sus síntomas y cómo superarla. La tanatofobia es una de las formas de ansiedad caracterizada por un miedo a la propia muerte o al proceso de morir. Y comúnmente se le llama ansiedad por la muerte. Curioso. Hablamos de infinidad de miedos. Tenemos la fonofobia, es el miedo al silencio. El término fonofobia procede de las palabras griegas sonido y miedo. Fonofobia. Fono, sonido, fobia, miedo. ¿Cuál sería la fobia? Bueno, acabamos de dar el resultado sobre la palabra griega fonofobia, ¿verdad? Fobia, miedo, fono, sonido, fobia, miedo. Pero bien, una fobia no es más que un miedo identificable y persistente que es excesivo o irracional y que es desencadenado por la presencia
o por la anticipación de un objeto o una situación específica. Irracional. ¿Cuál es la diferencia entre el temor y el miedo? Sí, definitivamente son palabras diferentes. El miedo se apodera de las personas ahí presentes, con el fin de protegerlas. El miedo de alguna manera te protege, porque al adrenalizarte podrías reaccionar de otra manera. Pero el temor no es más que una emoción totalmente artificial y que nos hace evitar o huir de situaciones de peligro imaginario. El temor es inexistente, imaginario. El miedo no. El miedo es innato, es real. Nos protege ante un hecho real, una situación de peligro real inminente, donde alguien me va a dar con un bat, con un cuchillo. Veo la manera de protegerme, pero el temor es totalmente imaginario. Son situaciones salidas de la cabeza, temores. Un claro ejemplo es el temor que tienen algunas personas sobre animales que son meramente inofensivos, totalmente no dañinos, de ornato, dóciles. Les tienen terror, les tienen pánico. Es un temor que tienen personas, el temor a ciertos animales que son inofensivos. No solo de casa. Un ave tiene temor, es un animal inofensivo. Diferencia entre temor y miedo. Temor, situación imaginaria. Miedo nos hace reaccionar y protegernos, claro. Temor, totalmente inofensivo, imagina cosas. Su propia sombra lo sigue, está atemorizado. Tiene temor de algo que no es real, algo que imagina. ¿Cuál es la hormona que produce el miedo? Bueno, cuando nos asustamos y cuando algo nos emociona o produce placer, atención, nuestro cerebro produce las mismas sustancias: adrenalina, dopamina y endorfinas. ¿Quién es el responsable entonces? Nuestro cerebro. ¿Cuál es la parte específica del cerebro que controla tanto miedo como ansiedad? La amígdala humana, en la zona del cerebro encargada de generar miedo. ¿Cierto? La amígdala humana es la zona del cerebro que genera. La amígdala humana es la zona del cerebro que genera el miedo. Uno de los miedos, en su mayoría en el ser humano, es el miedo al futuro. Este está claramente asociado a lo que un estudioso de la mente llamado Bayes denomina como presente. El miedo al futuro, pero ya lo tienes ahorita en tu presente. Miedo al futuro,
Claro, el futuro, lo realmente productivo y saludable es estar en el aquí y ahora, en el presente, no generar temores sobre algo que no ha sucedido. Vemos la diferencia de miedo a temor. El miedo es una reacción, es algo innato que de alguna manera te protege, pero los temores los genera la mente. Imaginamos cosas, pues miedo al futuro, bueno, presente. Es en definitiva sobre lo que tenemos algún control, sobre lo que tenemos alguna capacidad de actuar o de cambiar. Y lo que realmente importa y es saludable es estar en el aquí y ahora, en el presente. Evitar o generar temores. No miedo, temores. Temores son imaginarios, irreales. Fobia sobre el miedo. Bueno, según la filosofía, el miedo se puede gestionar a través de la combinación equilibrada de la heurística y hermenéutica. Aquí es que en este caso la hermenéutica del miedo implica reflexionar, así como comprender y dilucidar las diferentes o los diferentes tipos de miedo, temor, ansiedad, terror, pero también sus causas. Hablamos que miedo innato y aprendido o adquirido a lo largo del camino, con experiencias. Innato nacemos con él, pero adquirido, aprendido, se lo vamos generando en el trayecto de la vida, por experiencias, etc. Pero bien, ¿cómo podría un ser humano perder el miedo? Perder o controlar. ¿Hay diferencia? Bueno, perder el miedo no es más que superar el miedo. Este es el que nos bloquea el poder avanzar. Es una de las mejores formas de crecer como persona y de alcanzar una vida más plena. Sí, superar el miedo que nos impide avanzar. Cuando superamos un miedo, significa que nos hemos abierto a una nueva conciencia y que hemos hecho nuestros aquellos aspectos que no aceptábamos o que los desechábamos, rechazábamos. Hablamos de porcentajes. En un inicio, os comenté que les iba a dar un porcentaje sobre el temor o el mayor miedo de los niños. Bien, hay estadísticas y que nos hablan de que, bueno, ese es el mayor temor, el mayor miedo. Miedo, no temor, el mayor miedo de los niños. La estadística nos dice que el 43% de los niños que su edad es entre 6 y 12 años tienen muchos miedos, pero también preocupaciones. El miedo fundamental, básico de todo niño que ha nacido de papá y mamá es la oscuridad. Particularmente a quedarse solos en la oscuridad. Es uno de los temores más comunes. Miedo, pero se genera el temor. Imaginan cosas. Es uno de los temores más comunes entre esa edad.
entre 6 y 12 años. Miedo, se quedan solos, y temor, imaginan algo que no es algo que va a venir. Esto mismo pasa con el miedo en los animales, como los perros grandes que ladran. ¿Sienten miedo? Miedo y el temor. Temor ya es cuando imaginan situaciones que no han pasado, que no han sucedido, y que las tienen tan presentes como si ya fuesen a pasar. Es una preocupación del ser humano traer algo que esté presente, algo que ni siquiera existe, algo que no se sabe si sucederá o no. Temores. ¿Cuándo se inician los miedos? Bueno, esto es en la infancia, en la primera, que son los bebés. Esto no manifiesta el sentimiento de miedo, pero a partir de los 6 meses, atención, el bebé empieza a experimentar miedos. Este tipo de miedos al inicio son adaptativos, es decir, que tienen miedo de lo que los rodea, personas extrañas, alturas, animales y algún ruido extraño. Creo, ¿no? Bien, ¿cómo hemos visto la información? Fobia, miedo y temor. Todos en algún momento confundimos lo que es el miedo con el temor. Bien, no es más que sencilla la gran diferencia. Lo que pasa es que por nuestra forma de escuchar, de relacionar la palabra con el hecho, le damos el mismo significado el mismo significado gramaticalmente hablando, miedo y temor. Pero vimos que no es lo mismo. El miedo no es más que una reacción que tiene el organismo ante un evento externo, ante un hecho ajeno que nos llega hoy, ahora, en el momento. Por ejemplo, vamos caminando y de repente un perro con los dientes pelones y enseñándolos para morder nos ataca. Nosotros en ese momento generamos miedo. Ya vimos que el cerebro genera esta reacción y la encargada de soltar este líquido llamado, los encargados de soltar este líquido llamado adrenalina, y que es el que nos bloquea, son los riñones mediante las cápsulas suprarrenales. El miedo nos puede paralizar por la adrenalina irrigada en el organismo, pero nos hace protegernos cuando ya lo controlamos. Este evento externo nos puede hacer protegernos de alguna manera, subirnos a un vehículo, tomar un palo, una piedra y espantar al perro. Miedo. Pero el temor es un hecho infundado, inexistente, no real, que es imaginario y que lo traemos al presente, algo que ni siquiera sabemos si va a suceder, algo que no es ni un fantasma, algo irreal. Lo imaginamos de tal manera que nos causa temor, un temor que nos puede hacer llegar al médico. Diferencia: miedo, reacción ante hechos o eventos externos. Temor, algo irreal, algo inexistente, que posiblemente nunca pase, pero nosotros lo estamos metiendo en nuestra cabeza.
nos bombardeamos con algo que no existe, algo que no es, que no hemos visto, que no lo hemos palpado. Bien, hay varias información sobre fobias que voy a dar en los próximos talleres, en las próximas sesiones, y los dando para que nosotros pongamos en claro en qué nivel nos encontramos en cuanto a las fobias, en cuanto a lo que creemos que es y que no es. Gracias por estar en esta emisión de protección preventiva, Capitán Refugio Murillo Varela. No programamos, hubo un accidente el día domingo, un accidente con la motocicleta, me pegaron por la parte de atrás. De hecho, estuve usando collar, ya me lo quité, yo no estoy acostumbrado a esas cosas, pero somos partes, mi motocicleta en la aseguradora, un taxista irresponsable me pegó bajando de un puente, pero entonces pues estuvimos un poquito de reposo, pero ya estamos nuevamente 100% aptos y con toda la buena actitud para continuar con estos temas que a todos nos interesan, y sobre todo quienes tienen niños, que les preparen sobre la gran diferencia de lo que es el miedo y lo que es el temor, de lo que es innato y de lo que es aprendido, que sepamos distinguir un poquito lo que podría afectar al cuerpo ante un hecho real, o un temor que es meramente imaginario y que si lo dejamos crecer podría ocasionarnos a largo plazo problemas futuros. Por lo general, y como lo dice el documento, la información, en edad de niños podemos tener muchos miedos y temores, pero con el paso del tiempo, en la edad adulta, los vamos desechando, vamos acabando con ellos. Prueba de ello es que todos, cuando tenemos edad de niños y que por ser hijos de familia, por ser menores, somos vulnerables ante los adultos. Esto con el tiempo cambia. Así como los miedos, dejamos de ser vulnerables, dejamos de sentir temor, enfrentamos la situación, los enfrentamos. Eso pasa con los miedos. Los superamos con el paso del tiempo. Los superamos en edad adulta. Eso deben enseñarle los padres a los hijos. A superar el miedo. El temor es meramente imaginario. Pero el miedo hay que superarlo, hay que enseñarle a los que tienen hijos cómo se supera, cómo salir adelante, que tengan una excelente tarde todas y todos. Continuamos con esos talleres. Gracias por estar todas y todos. Presionen, me gusta, compartan. Estamos en una postura excelente, excelente. Queremos continuar así. Estamos en todo el mundo y así deseamos seguir. Gracias. Protección preventiva, Capitán Refugio Murillo Varela, con temas que detonan. Una sorpresa el día miércoles en la próxima sesión. Gracias, gracias, gracias.